Un océano de arena se extiende más allá del horizonte, y mientras los soldados alemanes amanecen atrincherados, regresa el rugido de la artillería enemiga. El cielo se enciende con un resplandor color naranja cuando 800 cañones británicos abren fuego. Una sinfonía de destrucción sacude la tierra en el norte de África. Las tropas nazis ya no pueden resistir otro ataque y Rommel solicita libertad de acción al cuartel general del Führer, exponiendo que el escenario bélico probablemente esté perdido. Pero Adolf Hitler no estaba dispuesto a aceptar una derrota. En este nuevo video conoceremos todo acerca de la campaña en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Los desafíos del desierto, las batallas más brutales y cómo su resultado cambió el rumbo de la contienda. Und dann sind wir 3 Tage lang And we got bombarded by artillery and low-flying planes for 3 days. You could hear the bombs approaching one after the next. Dramáticos escenarios como el que plantea este soldado han caracterizado a la Segunda Guerra Mundial desde sus comienzos el 1 de septiembre de 1939. El gran conflicto se inició luego de que la Alemania nazi de Adolf Hitler invadiera el territorio de Polonia, lo que fue solo la base de una posterior expansión por Europa. El Tercer Reich conquistó varios países durante 1940, incluyendo a una potencia como Francia, lo que captó la atención del mundo entero. Pero a pesar de que el Führer daba muestras de su poder en el viejo continente, no todas las aspiraciones del eje se centraban allí. El principal aliado de los alemanes era la Italia gobernada por Benito Mussolini, quien soñaba con reconstruir un nuevo imperio romano en el Mediterráneo. Para eso requería conquistar las tierras que estaban bajo control británico y francés. El plan había comenzado en 1935, varios años antes de que se desatara la guerra, con la invasión de Etiopía en el continente africano. Los nuevos objetivos incluían Córcega, Malta, Túnez, partes de Argelia, un puerto atlántico en el mar Marroquí y reemplazar a los británicos en Egipto y Sudán. Si bien Hitler no tenía un interés especial por los territorios que buscaba dominar Mussolini para su país, apoyó la decisión con entusiasmo debido a que el norte de África representaba un escenario estratégico, clave para controlar el canal de Suez como acceso a los campos petrolíferos de Medio Oriente. De esta manera, Italia asumió la responsabilidad de representar al eje en suelo africano, mientras los alemanes hacían lo propio en Europa. El 9 de septiembre de 1940, el ejército fascista dio el paso más importante del plan avanzando desde Libia para comenzar su invasión a Egipto, uno de los países controlados por las fuerzas inglesas. Los hombres de Mussolini tenían valor e ímpetu, pero a diferencia de los nazis no contaban con el equipamiento adecuado para sostener una batalla y doblegar al enemigo. Además, los soldados carecían de una buena preparación y las tropas británicas sacaron provecho de eso. El 8 de diciembre, luego de soportar el ataque inicial sin perder grandes porciones de territorio, las fuerzas de Gran Bretaña lanzaron la Operación Compás. Durante los primeros 5 días se llevó a cabo una incursión en la que atacaron los campamentos italianos con un resultado aplastante. Se capturaron miles de prisioneros, mientras que otros tantos combatientes de Mussolini escaparon desesperadamente para no caer en las garras inglesas. As the Italian troops were now pushed back, Mussolini's Balkan ambitions fell apart. The Italians were in deep trouble. It left Hitler with a problem.
Should he divert troops from elsewhere in Europe to support his most important European ally, or should he abandon Mussolini to his fate? La decisión no era simple. Los alemanes se verían beneficiados de una victoria en el norte de África y el avance incontenible que llevaba en Europa hacía creer que ningún rival podría detenerlos. Sin embargo, Adolf Hitler sabía que se trataba de un teatro de operaciones muy diferente al que estaban acostumbrados sus soldados, repleto de desafíos. Para empezar, el hostil desierto era el mayor adversario para cualquiera de los bandos. El terreno en esa región era una mezcla de dunas de arena, vastos llanos rocosos y terrenos áridos sin cobertura vegetal, lo que presentaba un escenario complejo en todo momento. Como si fuera poco, los combatientes debían enfrentar temperaturas extremas. Durante el día se podían superar los 50 grados centígrados, mientras que en las noches el frío se hacía presente con el termómetro debajo de los 0 grados. Este cambio drástico afectaba la salud y la resistencia física de los soldados. Las tormentas de arena también eran frecuentes y podían durar días, cegando a los ejércitos, dificultando la visibilidad o dañando los equipos mecánicos al obstruir los motores de los vehículos e impedir su mantenimiento. Por si eso no era suficiente, llevar adelante una guerra en el norte de África era sinónimo de escasez de suministros. La naturaleza remota y desolada del desierto impedía el acceso a combustible y municiones para operar, pero también a alimentos e incluso agua potable. Los soldados tenían que soportar la deshidratación, ya que a veces solo se les permitía beber pequeñas cantidades de líquido al día. Ahora bien, tras un exhaustivo análisis, el Führer determinó que enviaría ayuda a Mussolini luego del fallido esfuerzo de sus hombres por conquistar ese territorio clave. In February 1941, a junior German general arrived at the Libyan port of Tripoli. Erwin Rommel was one of the rising stars of the German army and had been chosen by Hitler as the man to rescue his Italian ally and retake North Africa for the Axis powers. La fuerza nazi a cargo de Rommel fue denominada como el Afrika Korps y su misión era estabilizar el frente de batalla donde se había producido el colapso de los italianos. Apenas llegó, demostró su audacia. Si bien la orden para el general era adoptar una postura defensiva, el alemán decidió aprovechar el factor sorpresa y lanzar una ofensiva contra el ejército británico. A pesar de que inicialmente sus tropas eran pequeñas, organizó una serie de ataques rápidos utilizando sus divisiones de blindados Panzer para retomar posiciones perdidas por los hombres de Mussolini y empujar a su rival hacia el este. Some 16,000 men, over 100 tanks had been diverted from the European front. The Axis forces rapidly outnumbered the British troops, depleted by the war in Greece and Crete. Rommel advanced towards the British positions at El Ahira and attacked. El avance culminó en la captura de Bengasi en Libia. Para lograrlo, Rommel llevó a cabo maniobras de flanqueo, atacando inesperadamente desde áreas del desierto que los británicos consideraban intransitables. Eso fue lo que desorganizó a las defensas enemigas. Además, había empleado una táctica de reconocimiento avanzando con pequeños destacamentos para sondear al adversario antes de comprometer a sus fuerzas principales. De esa manera se aseguraría de no perder hombres en vano. Su estrategia impredecible y la habilidad para explorar las debilidades del oponente hicieron que el general nazi pronto se ganara el apodo de El Zorro del Desierto. Rommel adoptaba maniobras rápidas y audaces, explotando al máximo la superioridad de las unidades móviles y blindadas alemanas como los Panzer. Sus primeros movimientos sorprendieron a los británicos, que no esperaban una ofensiva tan inmediata.
En poco tiempo fueron acorralados en Egipto y una nueva batalla comenzaba. Tras avanzar hacia el este y capturar varias posiciones clave, Rommel enfrentó un gran obstáculo: Tobruk. Se trataba de una fortaleza portuaria defendida por fuerzas británicas y australianas. Esta era vital para asegurar el suministro de combustible y otras provisiones para el Afrika Korps. El 10 de abril de 1941, los alemanes comenzaron con la operación que sería conocida como el Sitio de Tobruk. Las fuerzas nazis rodearon el lugar esperando que los defensores se rindieran rápidamente, pero se encontraron con una feroz resistencia. El asedio duró casi 8 largos meses que significaron un gran desgaste para los hombres de Rommel. Asimismo, en ese tiempo los británicos bajo el mando del general Leslie Morshead lograron soportar el ataque y aprovecharon el puerto para recibir suministros. De todas maneras, el zorro del desierto no se rendiría tan fácilmente. Lanzó varios asaltos directos y usó tácticas de engaño, como la creación de vehículos falsos y la simulación de movimientos de tropas para confundir a los defensores. No obstante, más allá del éxito parcial de las innovadoras estrategias, las líneas de suministro alemanas eran cada vez más distantes y Rommel sufrió por la falta de refuerzos y recursos. A pesar de varios intentos de asaltar Tobruk, no logró capturarlo durante el asedio, lo que complicó su capacidad de operar más al este. Aquella fortaleza se convirtió en un símbolo de resistencia para los aliados. Pronto los británicos entendieron que habían conseguido desgastar al enemigo y decidieron responder lanzando una contraofensiva que se conoció como la Operación Crusader, en honor al nombre de sus tanques, la cual se inició el 18 de noviembre de 1941. Operation Crusader, as it was called, started with a lengthy armoured dogfight. El objetivo de las fuerzas de Gran Bretaña era liberar definitivamente la ciudad de Tobruk y empujar a los alemanes hacia el oeste. Pero la tarea no sería fácil, ya que los nazis contaban con un gran estratega. La misión planteaba una batalla de desgaste, y efectivamente ambos contrincantes sufrieron importantes pérdidas de unidades blindadas. Sin embargo, Rommel desplegó tácticas de defensa móvil, retirándose cuando era superado en fuerza, pero contraatacando agresivamente cuando veía una oportunidad. So they could engage us further away. We were definitely on the losing side from the point of view of tanks. The Panzer was a better war machine than a Crusader, without a doubt. La efectividad del blindado alemán no dejaba lugar a ninguna discusión en el campo de batalla, pero el peso de los combates anteriores se hacía sentir. Aunque Rommel y sus hombres fueron capaces de infligir serios daños a las fuerzas británicas, finalmente se vieron obligados a retirarse de Tobruk en diciembre de 1941. El desgaste que venía sufriendo el Afrika Korps fue determinante para considerar la decisión de replegarse. De esa forma se produciría la primera victoria importante para las fuerzas de Gran Bretaña en el norte africano, dando un respiro a los aliados. Mientras tanto, en la vereda de enfrente acechaba el temor de un golpe de gracia. Totalmente debilitados, los alemanes creían que si las fuerzas enemigas decidían llevar a cabo una nueva ofensiva, podría ser letal.
Hitler se enfureció al recibir esta noticia y decidió que era momento de demostrar el verdadero poder del ejército nazi. Rommel was in danger of being attacked from behind. Over the next few days, the Germans flew in tens of thousands of troops from Europe to save Rommel and shore up the German position in North Africa. Con el refuerzo de nuevos soldados y equipos, la perspectiva en el frente africano cambió rotundamente para el Tercer Reich. Después de reorganizar sus fuerzas, Erwin Rommel estaba listo para lanzar una nueva ofensiva en 1942. El objetivo era avanzar rápidamente y recapturar la mayor parte de Libia. En el horizonte volvió a aparecer Tobruk, pero esta vez sería distinto. Después de una serie de batallas móviles y ataques relámpago dirigidos por el Zorro del Desierto, las tropas alemanas lograron rodear la fortaleza. Tras unos pocos días de combate, el 21 de junio de 1942, los nazis finalmente conquistaron la ciudad. La operación fue uno de los mayores éxitos tácticos del Eje en África, lo que resultó en la captura de 33.000 prisioneros aliados y una gran cantidad de suministros. La caída de Tobruk fue un golpe devastador para los británicos, que no esperaban perder la fortaleza tan rápidamente. Sin dudas fue un testimonio de la habilidad de Rommel para coordinar fuerzas motorizadas y blindadas y ejecutar ataques rápidos. Tras el gran logro, el general nazi decidió aprovechar ese impulso en la batalla para empujar al enemigo hacia Egipto, acercándose peligrosamente al Canal de Suez, un objetivo estratégico vital. A pesar de su paso arrollador, el esfuerzo de las tropas rivales consiguió detener el avance en El Alamein, una posición defensiva crítica para los británicos al oeste de Alejandría. Esta ciudad egipcia estaba situada entre el desierto y el cuartel de Katara, un vasto territorio de arena imposible de atravesar con vehículos. Esto significaba que Rommel no podía utilizar sus tácticas habituales de flanqueo, ya que el terreno restringía el movimiento de sus fuerzas blindadas. De todos modos, su Afrika Korps lanzó varios ataques contra las defensas inglesas que trataban de resistir por todos los medios posibles. Así se desencadenó la primera batalla de El Alamein, que inició el 1 de julio de 1942. Then, we suddenly spotted a crusader approaching our firing line from the right side. We brought it down when it was around 600 meters away. In the meantime, the colonel was yelling over the radio, "Shoot! Shoot!" El poder de los aliados era evidente, pero el sacrificio de los alemanes también. La ofensiva de Rommel se encontró con una fuerte resistencia y una posición bien fortificada. Los británicos se atrincheraron y utilizaron artillería pesada, así como una nueva oleada de refuerzos. A pesar de sus habilidades tácticas, el Zorro del Desierto no logró romper las líneas rivales y además empezó a sufrir nuevamente problemas graves de suministro, especialmente de combustible. Finalmente, el 27 de julio, el general a cargo de la ofensiva alemana decidió retroceder para reorganizar sus fuerzas. No obstante, mientras pensaba en cómo volver al combate con una nueva estrategia, los británicos lo sorprendieron al tomar la iniciativa. El 23 de octubre de 1942, Rommel observó cómo las tropas aliadas lanzaron un gran ataque con un ejército renovado que contaba con superioridad numérica y material. Conocida como la Segunda Batalla de El Alamein, este enfrentamiento explotó al máximo la debilidad logística del Afrika Korps. Los británicos eran brutales,
y avanzaban rápidamente en el campo en medio de intensos enfrentamientos de tanques y duelos de artillería que se prolongaban durante varios días en medio del desierto. They had 5 or 6 times the number of tanks that we did. We were always the underdogs in terms of numbers. The English started their attacks with 300, 400, 500 tanks, while we had only about 50. That was the ratio at the time. Pese a la marcada diferencia en términos de soldados y recursos, Rommel intentó utilizar sus tácticas móviles, retirándose y contraatacando cuando fuera posible. No obstante, el peso de las fuerzas aliadas y la falta de suministros hicieron inviable una defensa efectiva. Para el general nazi, que había ganado una gran reputación por su trabajo en el campo de combate, esta se convirtió en una batalla de pura supervivencia. La falta de combustible y municiones pronto empeoró el panorama para los alemanes, que simplemente pudieron limitarse a huir mientras Hitler enviaba la orden de luchar hasta la muerte. Al mismo tiempo, el poder de fuego británico no dejaba de retumbar entre las dunas del desierto, acabando con todo a su paso. British artillery broke up the assault, and the panzers were quickly halted. It was Rommel's last battle in North Africa. El zorro del desierto había demostrado su capacidad para utilizar tácticas innovadoras y desafiar a un enemigo que en muchas ocasiones tenía mejores suministros. Sin embargo, las dificultades de un territorio desafiante y el continuo desgaste fueron decisivos. Los aliados supieron cómo sacar provecho de su posición ventajosa y consiguieron una victoria clave. La derrota en El Alamein marcó el final del avance del eje en África y el comienzo de una retirada que nunca se detendría. Pero además tuvo un impacto a lo largo de todo el conflicto. Es que el envío de soldados alemanes a estas batallas alivió la presión sobre el frente oriental, donde los soviéticos buscaban resistir el avance nazi. Y eso no es todo. Con el éxito en suelo africano, las tropas aliadas decidieron seguir adelante y lanzar una invasión sobre Italia, la cual inició con el desembarco en Sicilia en julio de 1943. Ese fue el primer paso para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, produciendo un quiebre en el dominio alemán y abriendo el camino hacia una eventual derrota nazi. Sin lugar a dudas, la batalla en el norte de África fue un elemento relevante en la contienda. Caracterizada por las duras condiciones del desierto, los intensos combates y un resultado que significó un antes y un después en el desarrollo de la guerra. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.